Capítulo 6. Caminaron durante horas en medio del cerrazón nocturna por un sendero empedrado y arenoso, en total sigilo. De cuando en cuando truenos encendían la, cú- la cúpula celeste, dejando ver un páramo desolado y carente de vida, salvo por unos escasos helechos que creían retorcidos y de manera escasa. Durante la última parte del trayecto comenzó a diluvir de forma copiosa. Penry y Himmler se colocaron sus cascos para resguardarse, pero Ayesha y Tommy no tenían esa opción. La arena del suelo comenzó a cambiar de consistencia debido a la lluviosa y ahora era una especie de grumo que haría que caminar sobre ella fuera mucho más difícil. Ayesha sintió que estaba andando sobre arenas movedizas y que de un momento a otro iba a resbalarse para hundirse entre la arena y morir asfixiada. De pronto tropezó con una piedra que estaba salida del suelo y cayó de bruces volviéndose a llenar de tierra, que ahora había adquirido una espesura lodosa. Tommy, que se encontraba a menos de 1 metro de ella, le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Bogart, que iba detrás de ellos, preguntó: «Princesa, ¿estás bien?» «Sí», contestó Ayesha. «Ya debería estar acostumbrada a tropezar, aunque estar llena de lodo de pies a cabeza no me hacen sentir muy princesa que digamos». «Era peor en un mantar», dijo Tommy, «cuando nadábamos en la playa, en épocas de lluvia, y el agua estaba muy picada. Pero aún así insistías en meterte al mar. Las olas eran tan fuertes que nos arrastraban, haciendo que nos revolcáramos en la arena. ¿Recuerdas?» «¿Cómo olvidarlo?», contestó Ayesha, «aunque tengo en el cuerpo alguna que otra cicatriz debido a nuestras viejas aventuras». «¿Cómo es que nunca me has dejado verlas?», preguntó Tommy, con un entusiasmo y una curiosidad muy exaltada a pesar de su extrema fatiga. «Porque las llevo en zonas de mi cuerpo que, por lo general, van cubiertas con ropa», contestó Ayesha, esbozando una sonrisa demacrada. «Revolcarse en la arena, eso suena divertido», dijo Bogart. «Una vez en la que yo...» «Silencio», dijo el capitán Penry, de una manera tan potente que pareció cortar el aire con el solo sonido de su voz. «Hemos llegado por fin». «Yo no veo nada», dijo Tommy. «Con el tiempo lo harás», dijo Penry. «Las ruinas de Novaport están frente a nosotros, tapadas por la circundante capa de neblina característica de esta zona, como han podido experimentar durante nuestra larga caminata». «¿Ruinas?», preguntó Ayesha. Pensó que el puerto seguía en funcionamiento. «¿Qué clase de broma es esta?» «Ninguna broma», contestó Penry. «El puerto sigue funcionando, pero como todos los antiguos pueblos de Anacara, en estos días se encuentra derruido, como bien me explicó el tabernero. Solo quedan los vestigios de un mundo antiguo que nunca más regresará». En esos momentos un trueno descendió con mucho ímpetu, iluminando brevemente el panorama que tenía enfrente. Ayesha pudo vislumbrar un cúmulo de construcciones ciclópeas entre la neblina, diseminadas a lo largo y ancho de lo que parecía haber sido una gran ciudad portuaria. La niña sintió el corazón estremecerse, maravillarse, puesto que nunca había visto edificaciones tan grandes con anterioridad. «Sé que todo está agotado y cargado. Una pena les oprime al corazón por la pérdida de nuestro amigo, pero solo nos queda un tramo más», dijo Penry. «Lo hemos conseguido». «Un último esfuerzo», dijo Bogart, con la poca fuerza que le quedaba. «No es hora de desfallecer. A estas alturas mis pies han sido sometidos a tanto dolor que no me importa caminar un poco más», dijo Tommy. «¿Tú cómo te sientes, Ayesha?» «Hemos caminado tanto que no siento nada de la cintura para abajo, y además me emociona la idea de conocer el puerto y volver a ver de nuevo el mar, aunque sea en el otro extremo del continente», respondió la niña. «Tendrás tu oportunidad», dijo Penry. «Es por eso que estamos aquí. Esperemos zarpar lo antes posible. Solo espero que el capitán Burrows no sea muy difícil de encontrar». Siguieron avanzando y la lluvia poco a poco comenzó a amainar hasta quitarse por completo. El cielo empezó a clarear y sus tonalidades ennegrecidas fueron dando paso a tonos violáceos que anunciaban la inminente llegada del amanecer después de una noche de pesadilla.
Ayesha vio en el suelo un enorme letrero que se había caído del poste de donde estaba colgado. Se encontraba oxidado y era de color metálico. La niña pudo notar que tenía algunas palabras escritas en la empresa de la oscuridad. Se acercó para ver si era capaz de leer la inscripción y para su sorpresa sí pudo. El letrero tenía dibujos de palmeras grabados en las esquinas, lo cual hizo sonreír a la niña. Debido a su familiaridad y el recuerdo de un mantar donde ese tipo de vegetación era lo más común a donde quiera que voltease, en una escritura garigoleada decía: «Bienvenidos al puerto de Novanport, hogar de hombres y mujeres valientes, población 234.819». «Ayesha», gritó Penry, que iba más adelante. «No te quedes atrás». La niña obedeció y después de caminar unos minutos más llegaron a la entrada del puerto. Atravesaron por un inmenso arco desgastado, pero que aún se mantenía de pie, y que contenía diferentes grabados que simulaban ser caracoles y conchas marinas diseminados por toda su curva. Entraron una gran calzada que se extendía a lo largo de muchas edificaciones, que a esa hora y tras disiparse la neblina ya eran claramente visibles. Monstruosos monumentos que habían sido habitados por los ahora extintos ciudadanos de Novanport, salvo los escasos que habían sobrevivido y que aún habitaban ahí. Ayesha estaba segura de que la mayoría de aquellos edificios ahora se encontraban vacíos. Aparte de semiderruidos, muchas construcciones tenían los ventanales rotos y cientos de miles de esquilas de vidrio yacían esparcidas a lo largo y ancho de la calle por donde estaban pasando. Todas las edificaciones lucían en sus muros cuarteaduras y tenían un color ennegrecido, como si un gran fuego hubiera lanzado sobre ellos intentando consumirlas, pero las ruinas, o al menos la mayor parte, seguían en pie, aunque no todas. Capas de ceniza fina se le levantaban por todo el lugar, creando espirales ocasionadas por el aire que poseían una fragancia salada tan típica de las zonas aledañas al mar. Habían bastimentos o restos de construcciones donde parecía que pedazos de ellas habían sido arrancadas de un tirón por un gigante y solo quedaban varillas metálicas en pie y alguno que otro muro reducido, pero Ayesha encontró eso demasiado fantasioso. ¿Podría ser podría ser ese el caso? ¿Gigantes en Novanport? No lo concebía, aunque había sido testigo de diferentes situaciones y criaturas extrañas que antes a partir de un mantar les hubiera creído imposibles, pero sin embargo habían resultado ser reales. Ella misma era la prueba viviente de que la magia aún existía. Se preguntó qué otra clase de sorpresas se encontrarían en el camino más adelante, y esa sola idea le asustó y emocionó al mismo tiempo, aunque también sintió una terrible pena por todas las víctimas que había cobrado la Gran Guerra en esa parte del mundo, donde antes había existido un esplendor inusitado, al menos para ella. El tamaño de todo aquello era descomunal. Continuaron avanzando y notaron que en la planta baja de algunos edificios, habían velas encendidas, aunque muchas estaban a punto de consumirse. También vieron varios ojos asomándose por dentro de las aberturas de las construcciones, seres humanos que los veían con recelo o se escondían de ello. Ayesha notó una cantidad inusitada de terror para tratarse de ellos, que solo eran 4 viajeros que se encontraban de paso. Vio un niño pequeño, como de 4 años, atravesar corriendo de extremo a extremo la calzada por donde caminaban. Tenía la cara llena de tierra y una cabellera espesa y rubia llena de bucles. «¡Hey, niño, niño!», le gritó Ayesha al chiquillo. Se desplazaba a gran velocidad. «Ven, por favor, queremos preguntarte algo». «El niño no vendrá», dijo Penry. «¿Por qué?», preguntó Ayesha. «Es obvio que nos teme, al igual que todas las personas que están ocultas entre las ruinas. Lo he notado, aunque no es difícil encontrar una razón». «¿Qué les hemos hecho?», dijo Ayesha. «La guerra dejó grandes estragos en esta zona, al parecer», dijo Bogart. «Uno de ellos es que parece que el reino de Akeroth
no es muy querido en estos rumbos, y la armadura del capitán y la mía nos delatan. Solo estamos de paso, no venimos a vacacionar aquí, dijo Penry, sino a buscar transporte que nos lleve a casa. Dirijámonos a los muelles. ¿Y dónde quedan? Preguntó Tommy. Donde hay agua, contestó Penry cortante. En los límites de Novanport. Como en todos los puertos, esta calzada por la que hemos estado cruzando parece atravesar toda la urbe. Lo más lógico es que nos lleve a donde queremos ir. Está bien, contestó Tommy. ¿No tienes que usar el sarcasmo conmigo? Continuaron su camino y el capitán Penry no se había equivocado. Dejaron atrás las construcciones monumentales y derruidas que le daban paso a su conjunto de chozas mejor hechas y más grandes que las que habían visto en la villa de Tocar. Había muchas personas de todas las edades fuera de las viviendas, y si bien los miraban con recelo, no huían despavoridos o se ocultaban al verlos. Con los otros habitantes con los que se había topado en un principio, Ayesha vio a dos diminutas personas y regordetas con piel color verde, nariz aguileña y grandes orejas que discutían a pulmón abierto afuera de una de las chozas. ¿Acaso esos son duendes?, le preguntó Ayesha a Bogart, que era quien tenía más cerca. Ea, contestó Bogart, tocándose la barba. Desde que era niño no veía ninguno, creí que se habían extinguido. ¿Quién lo diría?, exclamó Tommy. Al parecer, muchas historias que tiene el padre de Ayesha en su libro resultaron ser verdaderas. Bueno, solo les puedo decir que no confíen mucho en ellos, si es que alguna vez tienen que tratar con uno, dijo Bogart. Los duendes suelen ser mentirosos y traicioneros, motivados solo por la codicia. Se ven tan inofensivos, dijo Ayesha, igual que tú, pero resultaste ser un arma letal. Las apariencias engañan, dijo Tommy. El capitán Penry se acercó a un anciano que estaba fuera de una choza, sentado jugando ajedrez consigo mismo, y le dijo: Buenos días, buen hombre. Estamos buscando al capitán Burrows. ¿Sabe dónde podríamos encontrarlo? El anciano, molesto y sin dejar de ver su jugada sobre el tablero ajedrezado, levantó el brazo y le indicó que siguiera de frente. Sobre el tablero la reina estaba a punto de comerse al fin, y eso para el viejo era mucho más interesante que los viajeros. Muchas gracias, dijo Penry, y les hizo señas a sus compañeros de seguir hacia adelante. El olor a brisa marina le llenaba las fosas nasales a Ayesha, que veía emocionada varios navíos atracados en el puerto, y más allá, a la distancia, se vislumbraba en toda su majestuosidad a su viejo amigo, el mar. La niña sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Ya había derramado demasiadas lágrimas en la noche anterior. ¿Qué te parece, Ayesha?, preguntó Tommy, tomándola por el hombro y contemplando, al igual que ella, el hermoso paisaje. ¿Te resulta familiar? Por supuesto, aunque nunca habíamos estado de este lado del continente y este océano sea diferente al de Umanta. No importa, dijo Tom. Por primera vez en mucho tiempo me siento como en casa. Caminaron hasta la punta del muelle y vieron al barco de tamaño mediano pintado de color negro, incluidas sus velas. El navío destacaba sobre los otros barcos que estaban atados ahí, que lucían un aspecto más conservador. Dentro de él y se encontraba un hombre trapeando la cubierta. Aparentaba al menos unos 40 años y tenía la piel blanca y el cabello negro, salvo por varias canas en las sienes. Tenía el semblante demacrado y estaba cubierto por un inmenso abrigo negro. Se acercaron a él y desde el entarimado Penry alzó la voz. Le dijo: Buenos días, ¿es usted el capitán Burrows? ¿Quién desea saber?, contestó el hombre de forma interesada, sin dejar de trapear y voltear a ver la comitiva. Soy el capitán Penry, del reino de Akerok, y buscamos transporte hacia allá. He escuchado que usted nos puede llevar. El hombre pareció no escucharlo mientras remojaba el trapeador en una cubeta con agua enjabonada, pero después de unos instantes contestó:
Así que usted también es capitán, ¿eh? En efecto, yo soy el capitán Burrows. Sospecho que, aunque seamos colegas, nuestra línea de trabajo es muy diferente. Yo soy capitán de mi propio barco, mientras que usted es capitán del único reino que se mantiene en pie en todo Anacara. No sé si lo habrá notado, pero no gozan de la mejor reputación aquí. Se les considera una panda de mentirosos y asesinos. ¿Puede llevarnos o no? Preguntó Penry de forma tajante. Por supuesto que puedo llevarlos, contestó Worf, emitiendo una sonora carcajada. Así es como me ganó la vida. Aunque les aseguro que no será nada barato, considerando los rumores que he escuchado por ahí sobre extrañas criaturas que deambulan por las aguas estos días. A mayor riesgo, mayor ganancia. ¿No lo creen así? Espero entienda mi perspectiva como hombre de negocios. El dinero no será problema, contestó Penry. Me alegro. ¿Quién irá a bordo? ¿Solo ustedes cuatro? Preguntó Worf, quien por primera vez volteó a ver a todos los ahí presentes. Allí se sintió emitida, puesto que los ojos color marrón de Worf eran muy profundos y amenazantes. Si solo nosotros viajaremos ligeros, contestó Worf. Por lo general transporto numerosas mercancías que suelen ser muy pesadas y ocupan mucho espacio. Tienen una vida lujosa de aquero y los productos por los que comercio suelen tener gran aceptación allá. ¿Cuándo podemos zarpar? Preguntó Penry. Cuanto antes, dijo Burrows. Entre más temprano, mejor. El trabajo ha estado escaso y no tengo ningún viaje programado en los días venidos. ¿No hay algún hostal o posada donde podamos dormir un par de horas, señor? Preguntó Ayesha. Pasamos la noche en vela. Sí que lo hay, niña, contestó Burrow, pero prefiero zarpar a esta hora, que es cuando la marea está más tranquila. Pero mira, nada más, te pareces mucho a la reina Lana. Eres su vivo retrato. ¿Conoce usted a la reina? Preguntó sorprendida Bogar. No en persona, por supuesto, respondió Burrows. La he visto de lejos, al menos en un par de ocasiones, en esos desfiles que ustedes organizan cuando empiezan al solsticio de invierno. Increíble ceremonia, digna de verse al menos una vez en la vida. Pocos tenemos ese privilegio. Dedicarse a lo que hago tienen algunos beneficios. Estoy agotada, dijo Ayesha. En verdad, me gustaría descansar un poco antes de zarpar. Eso no será un problema, dijo Burrows. Cuanto con 4 camarotes dentro de esta embarcación. Por fuera, quizás no parezca la gran cosa, pero no se dejen engañar. Aparente de que no es muy rápida. Tiene interior muy amplios. Todos pueden acomodarse y dormir ahí mientras nos dirigimos rumbo a Croc. Es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, dijo Tommy. Si han pasado la noche sin dormir, necesitan reponer fuerzas, porque créanme, las necesitarán, dijo Warrock. Bienvenidos a la Ciega Negra. Siéntense como en casa y en menos de lo que imaginan llegaremos a nuestro destino. Estoy seguro de que su capitán y yo llegaremos a un acuerdo beneficio para ambos durante nuestra travesía. Y a bordo, marineros de agua dulce, los 4 viajeros subieron al barco con una escalina desmontable. Ayesha recordó las múltiples ocasiones en las que acompañó a Ptolomeus a pescar en su diminuto bote antes de que amaneciera. Lo embolcó con nostalgia y se sintió culpable de no haber sabido valorar la compañía del pescador, que había dado todo por ella. ¿Volvería a verlo algún día? Espero que sí, pero algo en su interior le dijo lo contrario. Todos se acomodaron sobre la cubierta, viendo cómo su anfitrión iba y venía de babor a estribor, haciendo todos los preparativos convenientes, mascullando para sí mismo. Después de algunos minutos, el capitán Warrow levantó el ancla e hizo las velas oscuras sobre el mástil, que se extendieron como alas de cuervo antes del esplendor del amanecer. Un duende salió de la zona de los camarotes en la parte baja. Estaba vestido con ropa harapientas de color gris y parecía que no estaba teniendo el mejor de los días.
Les presento a mi socio, el señor Gamelit, dijo el capitán Warrow. El duende les dirigió una mirada despectiva y sin decir una palabra se dirigió hasta donde estaba el timón en la embarcación. Se montó arriba de un banco que estaba en la parte baja del timón y empezó a maniobrar el barco. Con un solo experto marinero sería capaz de hacerlo. Perdonen a mi socio, dijo el capitán Gorro. No es un duende de muchas palabras. Es un... Es muy bueno en lo que hace. Además, me ayudó mucho en una época de mi vida que en verdad lo necesitaba. No sé qué hubiera sido de mí si no lo hubiera conocido. No hay problema, dijo Penry. Me imagino que tiene suministros suficientes para nuestro viaje. Desde luego, dijo Warrow. Tengo mucha comida en conserva en mis bodegas y cientos de litros de agua potable guardadas en garrafones, además de barricas de un excelente vino de la región de Bosco. Siempre podemos pescar en caso de que les apetezca comer algo fresco de una vez en cuando. Eso suena genial, dijo Bogart, relambiendo el bigote. Ahora sí no tienen inconveniente. Iremos a descansar un par de horas, dijo Penry. Claro, dijo Burrow. No entiendo. Sígame, por favor, que los guiaré a sus camarotes. No sin antes ofrecerles algo de desayunar. Cuanto con fruta cristalizada, que está muy sabrosa. Ya lo verán, niña. ¿Me escuchaste? Preguntó dirigiéndose a Yesha. Sí, dijo la muchacha, como ausente, aún embelesada con el paisaje. Solo estoy viendo el puerto de desde otra perspectiva. Es muy hermoso en verdad. Además, el sonido de las gaviotas siempre me han relajado. Vaya que eres una niña muy sensible, dijo Burrow. Me recuerdas a mi hija. Se llamaba Isabel. Como su madre, ambas fallecieron hace un par de años. Siento que mucho escuchar eso, dijo Ayesha apenada. Créeme que yo más, contestó Burrow. Extraña época en la que nos tocó vivir. Es una pena que los padres deban enterrar a los hijos y no al revés. En aquel entonces no existía otra cosa que deseara más en el mundo más que morir para estar de nuevo con mi familia. Pero Gamelik me convenció de no hacerlo, además de que el mar me mantiene vivo. No existe nada más perfecto que la sensación de libertad que te da el océano y las experiencias que tienes para ofrecer cuando te dedicas a lo que yo hago, el crujido de la madera, ver las velas hincharse con el viento al soltar las gojas y el paisaje de un sempiterno azul que se pierde en el horizonte. Al navegar me siento libre y me doy cuenta de lo pequeño que soy con mis preocupaciones y lo grande y maravilloso que es el mundo de Anacara. Quizás la raza humana casi se haya extinguido, pero la naturaleza ha resurgido y en la mayoría de lugares a donde he viajado los árboles crecen siempre verdes y frondosos. Se respira aire limpio y cientos de especies salvajes deambulan libres, multiplicándose día a día. Tiene su lado bello vivir a pesar de todo. Tal vez hay una razón por la que estoy todavía aquí. Quizás todos formamos parte de un plan mayor del cual solo nos revelados pequeños fragmentos. Si esto fuera cierto, mi corazón se hincharía como las velas de este barco, porque sé que la marea, tarde o temprano, me llevará a encontrarme con mi añorada familia. Es una bella forma de ver la vida, dijo Tommy. La única para mí, dijo Borus, pero desconsiderado soy. No he parado de hablar. Acompáñenme, por favor. Los guiaré hacia sus camarotes. El señor Gamelik y yo nos encargaremos del resto en lo que descansan. El capitán Gorros les hizo una señal y todos se dirigieron menos a Yesha, que se quedó unos instantes más sobre la popa de la embarcación, admirando cómo los rayos del sol bañaban las construcciones desgastadas y antiguas del puerto de Novanport. La imagen les pareció sublime, aunque melancólica. Civilizaciones nacían y morían, pero Anacara se mantenía en pie y con ella millones de tesoros en su naturaleza. Caminó hacia donde se dirigían sus compañeros y vio de frente mucho más a la distancia un conjunto de nubes oscuras que se arremolinaban en el cielo. Un sentimiento trágico la invadió,
Pasara lo que pasara en el reino de Akerok, ella nunca volvería a ser la misma, estaba segura de ello. Capítulo 7. Pasaron varios días a bordo. Al principio, Ayesha encontró la experiencia fascinante que conforme transcurrían el tiempo, la niña comenzaba a desesperarse, al igual que el resto de sus compañeros. La niña notaba que el semblante de sus amigos, incluso Bogart, lucía irritable, taciturno, que apenas se comunicaban para lo más estrictamente necesario. Todos los días, donde quiera que Ayesha volteaba, solo veía el mar interminable y azul extendiéndose su coloratura turquesa y crestas espumosas. De vez en cuando, una manada de ballenas pasaba nadando en dirección contraria muy cerca de ellos. Tommy y ella se emocionaban, puesto que era un espectáculo digno de admirarse, debido al enorme tamaño de las criaturas al moverse de sus aletas y los sonidos que producían, que resultaban ser muy melódicos y armoniosos, pero solo habían ocurrido en un par de ocasiones. Por lo general, los días y sus noches transcurrían con una monotonía poco alentadora y una experiencia angustiante de lo que pudiera ocurrir una vez llegara a su tan anhelado destino. El capitán Worroops era muy amable con ella y con Tommy. A diario les contaba historias sobre las aventuras que había experimentado a lo largo de su carrera de marinero, pero por el contrario se mostraba frío con Penry y Bogart. Le costaba trabajo disimular su desdén por los soldados en Akerok. Camelik apenas le dirigía la palabra. Se la pasaba día y noche trabajando de forma inalcanzable en todo lo que el barco requiriera. La niña llegó a pensar que era mudo durante la primera parte del viaje, pero por la madrugada lo escuchó un par de veces hablar de forma animada con el capitán Worrell. Se dio cuenta de que los duendes tienen mucha más resistencia física que los humanos, ya que parecía siempre inalcanzable y dispuestos a asistir a su capitán. De vez en cuando lo veía acariciar una moneda de oro que Gamelic guardaba siempre en uno de sus bolsillos y miraba con tal devoción como si fuera una amante perdida o la niña de sus ojos. Ayesha encontró muy extraño que un ser le profesara tanto fervor a un objeto y tan indiferencia a las personas cuando en una opinión debería haber tenido al revés. El clima fue cambiando de manera penada, perceptible. Cuando menos lo notaron, una corriente eléctrica se impuso sobre la brisa tropical en los había acompañado durante la mayor parte de su largo recorrido. El sol apenas salía, ocultándose la mayor parte del día detrás de nubes negruzcas que por las noches descargaban su contenido en forma de torrenciales lluviosas. Una tarde, Ayesha estaba al lado del capitán Worrell, que se encontraba en el timón, muy concentrado con la vista puesta en el horizonte. ¿Llueve mucho por esta zona, no? Preguntó Ayesha. Así es, pequeña, contestó Worrell. Aunque de pequeña no tiene nada, cada día parece que creces un poco más. Suele divulgar mucho en esta época del año, sobre todo en mar abierto, pero en bueno que llueva. Las estrellas en el cielo son nuestro mejor mapa. Los cuerpos celestes nunca mienten y han ahí durante millones de años, contrarios con la brújula que suelen fallar y más entre nos vayamos acercando al reino de Akerok, puesto que es una zona que encierra múltiples misterios. Muchos marineros que han seguido esta misma ruta desaparecen y nunca se les vuelve a ver. Son de los muy pocos navegantes en todo Anacara que se aventuran a ir hasta los confines de todo el conocido. Todos los mapas que existen de este mundo terminan en Akerok. Está en el polo de todo lo que se conoce, porque no quieren a los de Akerok. No sé si se corresponde a mi contenerlo. Hubo sucesos entre ambos pueblos durante las guerras mágicas, hechos no muy agradables, que aunque pasaron hace mucho tiempo, nuestro pueblo difícilmente olvidará. Aunque ninguno de los que participaron en aquella ocasión está vivo en estos días, al menos no en Novanport, pero mi gente no olvida con facilidad. ¿Y por qué tú decidiste a llevarnos? Por necesidad, mi niña. Quizás ahora no lo entiendas, pero más grande quizás sí. Tengo muchos clientes en Akerok
que me pagan bien por mercancías que no se encuentran ahí con facilidad. Así que he navegado por esta ruta cientos de veces. Es una buena manera de ganarse la vida para alguien tan solitario como yo. En realidad, nunca me he sentido cómodo alrededor de las personas. Algo que tengo en común con Gamelik. De todas formas, me alegro mucho de haber aceptado esta misión, que me ha traído grandes beneficios, aparte de los económicos. Tommy y tú son seres de los que uno ya no encuentra con facilidad. Ambos son poseedores de corazones puros y almas rebosantes de ganas de vivir. Un tesoro muy poco valorado en estos días, si me lo preguntas. Nosotros también estamos contentos de haberlo conocido, capitán. Nuestro viaje está encontrarlo. Había sido muy torturoso, perdimos a uno de los nuestros y la desgracia parecía acompañarnos a donde quiera que íbamos. Agradezco que todo aquello que haya quedado en el pasado. Estoy segura de que ahora en adelante de pronto las aguas comenzarán a estrepitarse. La ciega negra empezó a balbucear de un lado a otro de manera violenta, como si fuera un barco de juguete. Tanto el capitán como la niña sintieron un temblor debajo de sus pies, como si una enorme masa hubiera desplazado de una forma sosegada por debajo de ellos. Aún no anochecía, pero el crepúsculo se cernía sobre ellos con un resplandor inusual y maligno. Ayesha se asomó por la cubierta, pero el color del mar allí era verduzco y no pudo ver nada, aunque creía que algo debajo de ellos se movía. La niña volvió a ver a Burrow, que en esos momentos se había quedado tan inmóvil como una estatua. Solo sus pupilas se desplazaban zigzagueantes en todas direcciones y la niña no supo cómo interpretar aquello. De repente sintió que una enorme fuerza sujetó el barco con varios y enormes lazos, deteniéndolo en forma brusca y produciendo un tirón violento que quizá que la embarcación crujiera y se estremeciera. La sierra negra dejó de moverse y los pocos requisitos de luz en la cúpula celeste se extinguieron por completo. Penry, Tommy, Bogart y Gamelit ascendieron de la zona de camarotes por los rostros pálidos y asombrados. ¿Qué está sucediendo? Preguntó el capitán Penry. Burrows se llevó el dedo índice a la boca, indicándole que guardara silencio. Tenía el semblante aterrado y el rostro tan pálido como un cadáver. De pronto, un tentáculo largo y lechoso salió de las profundidades, salpicando a todos los presentes. El tentáculo se postra encima de la cubierta, contorsionándose en busca de cualquier cosa que pudiera tocar. Tenía ventosas púrpuras que se abrían y cerraban como tenazas. Ayesha gritó y vio el semblante de horror y asombro de todas las presentes. ¿Qué es eso? Preguntó el capitán Byrne. El Kalt Qatar, contestó un Burrows de manera de susurro. Creía que solo era una leyenda. Estamos perdidos. De repente más tentáculos salían de las profundidades y se postraron por todos lados, avanzándole sobre la embarcación con violencia. La ciega negra crujió y se cimbró a su última viga. Ayesha pensó que era el final del trayecto para todos. Bogart sacó un mayal y Penry sus hachas, defendiéndose y atacando los tentáculos que estaban sobre la cubierta, aterrorizados por las extremidades de la criatura ocultas en las profundidades. Eran muy anchas y fuertes, parecían serpientes gigantes, y poco era el daño que ambos hombres le podían hacer. La embarcación se balanceaba de forma frenética, como un vil cachorro manipulado con facilidad por la gran bestia que los azoraba. Bogart sujetó su mayal con ambas manos, levantándolas y descargando su arma con ferocidad sobre uno de los tentáculos, cortándolo de un solo trajo y desparramando un torrente de sangre viscosa color púrpura. El Kat Takar detuvo su ataque y sus extremidades alargadas se desplegaron de nuevo hacia las profundidades del océano, dejando a los tripulantes del barco de nuevo en un silencio angustiante y fuera del cautiverio de la bestia. ¿Eso es todo? Preguntó Penry, dubitativo. No lo creo, contestó Burrows, susurrando. Si supieran la mitad de cosas que he escuchado acerca del Kal Takar,
¿Se les helaría la sangre aún más?, preguntó Tommy. Si salimos vivos de milagro, todavía no se ha permitido terminado, dijo Gamelí con voz temblorosa, provocando el asombro de todos. Yo creo que la criatura se ha ido, dijo orgulloso Bogart. Vaya, sí le enseñé una lección. La embarcación se volvió a estremecer y todos a bordo sintieron como si ésta fuese levantada por una ola gigante. Las aguas se arremolinaron con violencia y ellas emergieron de nuevo. Los tentáculos esta vez sujetaron el barco con mucha más fuerza que la vez anterior. Una cabeza descomunal, con forma esférica y consistente gelatinosa, surgió de las aguas ignotas hacia la superficie en el océano de aquella cabeza. Había solo un ojo amarillento y fosforescente que emprendía con un brillo siniestro, y debajo de él había una enorme boca que se abrió lanzando un chillido agudo y aberrante, dejando entrever varias hileras de colmillos afilados dispuestos a lo largo y ancho de toda la oquedad de sus fauces. Se desprendía un hedor sofocante y salieron chorros de saliva pegajosa que se impactaron sobre la cubierta de la nave y sus tripulantes, dejándolos empapados de dicha sustancia. Tommy se acercó a Ayesha y la abrazó con fuerza. El Kal Takar estaba furioso y herido. Todos pagarían las consecuencias. Con uno de sus tentáculos, la bestia rompió con facilidad uno de los 3 mástiles del barco, como si fuera un pasillo de dientes. Pronto destrozaría todo el resto de la siega negra, que no era rival para él, solo un objeto desechable con delicioso bocadillo a bordo. Ayesha sintió una mano aguantada que la tomó por el hombro. Era Bogart, que le sonreía de forma serena y con mucha dulzura. Ha sido un honor, mi futura reina, pero ahora se lo tengo que hacer. El futuro del reino está en ti. Nunca olvides de quién eres. Bogart, preguntó Ayesha desconcertada. El hombretón barbado corrió hacia la proa del barco lo más rápido que pudo, con los brazos en alto, levantando su mayal, y se impulsó dando un salto hacia donde estaba el rostro de Kal Takar, gritando «Akerot». Bogart se elevó con los aires con una agilidad impropiada de alguien de su tamaño, descargando su arma sobre el enorme ojo de su oponente y acercando en el blanco. La bestia lanzó un alarido incluso más chirriante y ensordecedor que el primero. Sus tentáculos soltaron el barco cuando se produjo el impacto. Ayesha gritó y trató de dirigirse a donde estaba la bestia, que había sujetado con una de sus extremidades a Bogart, que se sentía peleando y tratando de liberarse de uno de sus cautiverios. Pero Penry y Tommy la sujetaron para que no se lanzara al mar. Ella también. El Kal Takar, herido y ciego, encendió a las profundidades del océano, llevándose a Bogart con él, que no dejó de luchar hasta el final. Capítulo 8. 3 días más tarde, la tristeza de haber perdido a su amigo pesaba sobre los hombros como una carga abrumadora sobre Ayesha, Tommy y el capitán Penry, que había caminado su semblante siempre estoico por unos muchos más desentajado y melancólico. Todos sabían que el sacrificio de Bogart había sido necesario para que el resto pudiera llegar a Akerot, pero Ayesha no dejaba de sentirse culpable. Había sido incapaz de desatar sus poderes en contra del monstruo. Todo había pasado tan rápido que no había tenido tiempo de reaccionar. Quizás, si lo hubiera hecho Bogart, todavía estuviera vivo, o quizás no. Sería una duda que tendría que cargar por el resto de su vida. Al final del viaje estaba cerca. Ayesha lo presentía, y esa sensación le invadía en los huesos y en la piel. La temperatura había descendido de forma drástica, y la niña veía a veces a Tommy tiritar a causa del frío y castañear los dientes, aunque a ella y a Penry no parecía afectarles en lo más mínimo. Por el contrario, Burroughs
Gamelik y su mejor amigo ahora portaban gruesos abrigos de pieles que los ayudaban a soportar las bajas temperaturas. Ese mismo día, Ayesha contemplaba el horizonte. Durante el atardecer recordado todos los momentos que había pasado con Bogar y su último sacrificio. No será en vano, pensaba. Bogar había sido lo más cercano a un hombre común del reino de Akerot, y ella trataría de no decepcionarlo, ni a él ni a todo su pueblo, aunque no tuviera la más mínima idea de lo que se requería de ella. Ser parte de la realeza implicaba una gran responsabilidad, una que, aunque nunca le hubiera deseado, ahora posaba sobre sus hombros, al igual que la tristeza de haber perdido a Bogar. Y Himmler además estaba la cuestión de Ptolomeus. Pasara lo que pasara, ella tenía que regresar a un mantar a salvar a salvarlo. Los títulos nobiliarios vendrían después. De pronto, a la distancia, divisó algo que nunca había visto en su vida: grandes masas de hielo de diferentes tamaños y formas diseminadas por todo el paisaje como si fueran un conjunto de interminables mini islas. La niña se acercó al capitán Burrows, que tenía ambas manos cubiertas con gruesos guantes de lana sobre el timón, y le preguntó: ¿Qué son esas cosas? Ah, esos trozos de hielo que ves ahí son icebergs, contestó Burrows. Significa que ya estamos muy próximos a llegar. Nunca había visto ni oído hablar de ellos. No son usuales en Amakara, salvo por esta zona. Debemos tener cuidado, puesto que la mayoría de su volumen se encuentra sumergido bajo el agua. Algunos son mucho más grandes de lo que aparentan sobre la Yesha y el reino de cristal superficie. Chocar contra uno de ellos podría resultar catastrófico. Gamelit, ven, por favor. El duende se acercó y con una expresión mal encarada preguntó: ¿Ahora qué? Abre bien los ojos, contestó el capitán. Recuerda lo que le pasó a Bartolomé hace 6 meses. Entendido, dijo Gamelik, asistiendo mientras se iba internando poco a poco en una zona llena de icebergs que parecían trozos de cristal cortado y estaban por doquier. Maniobrar para el capitán Burrows y Gamelit no fue fácil. Ayesha y Tommy no los contemplaban perplejos, admirando su talento para navegar entre trozos de hielo tan grandes. Así continuaron durante largo rato hasta que salieron a una zona más despejada, y Ayesha vio que el horizonte diversos navíos mucho más grandes que él que iba a bordo, y notó que las velas de aquellas embarcaciones eran de color rojo y la madera con la que estaban hechas las naves estaba pintada de negro. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Tommy. ¿Y por qué son tantos? Burrow sacó su telescopio de un bolsillo de un pantalones y miró con atención escrutinadora a la distancia. Gamelit, dijo el capitán Burrow, llama al capitán Penry. Dile que hay algo que quiero que vea, mientras esconderé el barco detrás de uno de los icebergs de mayor tamaño para evitar ser vistos. El duende obedeció y unos instantes más tarde regresó con Penry, que parecía que se acababa de despertar, puesto que tenía los ojos hinchados y el cabello despeinado. Capitán Penry, dijo Burrows, extendiéndole a Penry el telescopio. ¿Acaso esos barcos pertenecen a quien creo? Penry se restregó los ojos y miró por el telescopio. Ayesha notó cómo la sumisa de los labios del capitán se fruncían. Sin duda, dijo Penry, estas son terribles noticias. Tenemos que llegar a Kerok antes de que ellos, y avisarle a la reina que estamos a punto de ser invadidos. ¿Por quién?, preguntó Ayesha. Por los ejércitos de tu verdadero padre, contestó Penry. Parte 4. El reino de cristal. Capítulo 1. La ciega negra desembarcó al cuarto día después del enfrentamiento con el Qatar, dejando atrás la zona conocida como Ak-Molaris. Los pasajeros descendieron sobre una javia circundada por inmensos glaciares que se alzaban majestuosos
como gigantes agrupados en forma de cordilleras y que se extendían a lo largo y ancho del níveo paisaje, donde a donde quiera que se volteara todo era de color blanco, salvo por el cielo plomizo y el color azul eléctrico del mar. La embarcación había serpenteado por senderos ocultos que solo Burroughs y Penry conocían, tomando atajos para acortar distancias considerables y llegar antes de que el enemigo del reino, que sin duda desembarcaría en el puerto principal de Aqueroc, pues era la única ruta conocida que mostraba los mapas del mundo antiguo antes de que sucedieran las guerras mágicas. El barco no pudo continuar más allá debido a que las aguas en las que se había surcado conforme avanzadas se iban congelando cada vez más, haciendo imposible que la siega negra continuara hacia adelante. Es aquí donde nos despedimos, queridos amigos, dijo Burroughs con, con cierto aire de tristeza. Gamelin estaba a su lado y también tenía el semblante melancólico. Siento mucho lo que le pasó a Bogart, pero fue gracias a él que nos salvó el pellejo. De lo contrario, nuestros cadáveres yacerían en estos momentos bajo el fondo del mar. En fin, no quiero hacer más triste esta situación de lo que es ya. Ha sido un placer conocerlo, dijo. Tenga, dijo Penry, entregándole una pesada bolsa de cuero repleta con monedas de oro a Burroughs. El reino de Aqueroc agradece sus servicios. Gracias, Aqueroc, dijo Burroughs, tomando la bolsa ante los ojos desorbitados de Gamelin, que incluso embozó una mueca parecida a una sonrisa larga. Vida a la reina Alana y a su descendencia. Gracias por todo, capitán Gamelin, dijo Tommy. Nunca lo olvidaré, dijo Ayesha, acercándose y dándole un beso en la mejilla a Burroughs y a Gamelin. El duende se puso rojo como un tomate cuando la niña lo besó, y esta vez sí sonrió, mostrando su dentadura chueca y amarillenta. Si alguna vez pasan por Novaport, no se olviden de mí de visitar, dijo Burroughs. Lo haremos, dijo Ayesha. Penry, Tommy y Ayesha descendieron del barco por una escalinata metálica. El viento rugía con la fuerza abrumadora y cargaba consigo diminutos copos de nieve que danzaban de ser detenido con Ayesha para evitar caerse. —Pero qué frío hace aquí —dijo Tommy, castañando los dientes. —Oh, sí —dijo Penry—, ya extrañaba estar en casa. Cuando bajaron de la escalinata, Ayesha volteó por última vez a ver al capitán Burroughs y a Gamelin. Ambos sonreían e incluso Gamelin levantó una de sus manos en señal de despedida, a lo que la niña correspondió haciendo lo mismo. Después le dio la espalda y se prometió no mirar atrás. Bastantes pérdidas habrían sufrido a lo largo del camino para llegar hacia donde estaban. Se prometió a sí misma que aprendería a dejar ir a las personas o situaciones en vez de encariñarse con ellas. Tenía que aprender a soltar. De momento, a Querot no le parecía nada impresionante la entrada del reino. Era un paisaje sin vegetación, hostil y helado. El viento rugía con fuerza y calaba hasta los huesos. Incluso para ella era difícil soportar las bajas temperaturas. Tommy tenía el rostro de color morado mientras no paraba de castañar. Era evidente que no la estaba pasando bien. Penry iba delante con su casco de lobo puesto, portando una capa blanca con incrustaciones de plata que Burroughs le había regalado en señal de buena voluntad el día anterior. Fueron abriéndose paso a pesar de que la fuerte bestia gelina soplaba en dirección contraria de su camino. Avanzaron entre los imponentes glaciares que parecían interminables y le tapaban la escasa luz solar que se llegaba a colocar entre las nubes grisáceas que cubrían casi todo el firmamento. —¡Qué lugar tan desolado! —dijo Ayesha. —Recuerda que hemos tomado una ruta alterna —dijo Penry—. No podemos correr riesgos. —Lo entiendo. Supongo que te negarás, como siempre, a hablarme sobre mi verdadero padre, ¿no es así? —Supones bien —contestó el capitán—. No debí revelarte la identidad de aquellos que se disponen a atacar el reino de Aqueroc, aunque era lo más evidente. Esos soldados con armaduras escarlata que nos atacaron en la taberna e incendiaron tu aldea son los acólicos de tu padre. No puedo decir más.
Pues son los deseos de mi reina que ella misma te expliqué. Un verdadero origen. Fue muy explicada al respecto cuando me envió por ti. No lo entiendo, contestó la niña. Yo tampoco, dijo Penry, pero para mí no es necesario entender, solo obedecer. La reina está acostumbrada a hacer su voluntad. Así ha sido desde que me acuerde. Bastante te he dicho ya. Ya si te dijera más, la reina Alana me colgaría. No hay nada que enfurezca más que la desobedezca. Estás bromeando, ¿verdad? Tú eres de la realeza. Bogart y Himbert no paraban de repetirlo. Quizás ese bromeando, quizás no. De todas formas, no pienso averiguarlo. Obedecerla sin cuestionarla y cumplir con sus encargos de forma eficiente. Ha sido la gran razón por la cual me he mantenido a su lado durante tanto tiempo. Del contrario, no sé qué me hubiera sucedido. Hablas de ella como si fuera una tirana. Por supuesto que no lo es. Es una gobernante justa, pero así como da manos llenas con aquello que le son leales, también espera recibir lo mismo a cambio. Si lo ves de su punto de vista, alcanzó a comprender sus razones. Las presiones de gobernar no son nada fáciles. En eso tienes razón. El cristálisis queda cerca de aquí. Lo ignoró. Es una sustancia muy rara que no se encuentra fácilmente, pero no te preocupes. Si alguien lo puede conseguir es su majestad. Tommy, ¿cómo te sientes? Nadie respondió. Ayesha y el capitán Penry voltearon y vieron que Tommy se había quedado rezagado y que le costaba trabajo abrirse paso con los pies metidos en la nieve, haciendo un enorme esfuerzo por abrir paso. Pobre muchacho, dijo Penry. Vaya que no ha sido nada fácil para él. Tommy estaba enamorado de ti. Lo sabes, ¿verdad? Sí, contestó Ayesha, mirando al capitán, abatida. ¿Y tú no lo amas a él? Preguntó Penry. Sí, pero no de la forma que él quisiera. Es como un hermano para mí, créeme. Si el cristalisis es difícil de encontrar, el amor entre dos personas quizás lo sea aún más. Es posible, pero me he complicado pensar en eso ahora con todo lo que está pasando. Claro, lo entiendo, mejor que nadie. La responsabilidad sería siempre lo primero. Luchas por una causa más grande que tú. Lo importante es el bienestar general, no solo el tuyo. No pude decirlo de mejor manera. Aun si lo hubiera intentado, los dos se quedaron en silencio por unos momentos. Penry se quitó el casco y la miró por unos profundos ojos azules, como si la estuviera escudriñando. Ayesha sintió que una ráfaga de calorífica le recorría todo el cuerpo, pero no desvió su mirada. El capitán se quedaron contemplando absortos y en silencio hasta que Ayesha habló. Además, es posible que mi corazón le pertenezca a alguien más. Ayesha, yo. Hola chicos, dijo Tommy, jadeando y con un jálido de voz. ¿De qué hablaban? Ayesha y Penry miraron a Tommy, después de que se quedaron viendo entre ellos mismos. La niña notó que un gran dolor consumía al capitán. Había algo en su interior que Ayesha percibió desde que lo conoció, pero no le había dado importancia hasta ahora. Esa pena siempre lo había atormentado y no la compartía con nadie. Ahora más que nunca, la niña vio al gran guerrero como un ser humano sin idealizarlo ni alzarlo sobre un pedestal. Hablamos, dijo Penry, dubitativo, de que si nos dábamos prisa es posible que lleguemos al palacio de la reina en un par de horas, justo para la hora de la cena. ¿Qué te parece? Me parece que sabes cómo motivarme, contestó Tommy, esbozando una amplia sonrisa. De pronto se escuchó un crujido extraño. El capitán se colocó el casco y desenfundó sus hachas, al igual que Tommy, su espada corta, mientras que Ayesha invocó el poder gélico que yacía en su interior. No fue nada difícil, estando ahí. Sus manos se tornaron escarchadas y adquiriendo una colatura azulada. Los tres pusieron sus espadas una contra de la otra, creando un triángulo equilátero para poder defenderse desde cualquier dirección desde donde lo atacasen. Voltearon a ver a todos lados, pero no volvieron a nadie. Estaban atrapados entre grandes paredes de hielo y notaron que algunas secciones se resquebrajaban montículos de nieve.
Caían desde la punta de los muros, como si alguien o algo se encontrara encima de ellos. Desde lo alto salió una jauría de lobos por los 4 costados, aullando y gruñendo mientras los rodeaban. Los había blancos, negros y grises. Eran de gran tamaño y tenían las fauces abiertas que mostraban enormes colmillos. Sus ojos irradiaban un fulgor maligno y sus rugidos resultaban escalofriantes. Tommy sintió que él iba a desmayarse. Había tenido varias pesadillas sobre lobos desde que iniciaron el viaje. Pensó, ese era el final del camino, aunque notó que el capitán Penry guardaba sus armas y relajaba el cuerpo. A unos cuantos metros de ahí se escuchó un aullido agudo y profundo que hizo que Tommy se le erizara la piel. Todos los lobos cerraron sus fauces y desaparecieron por donde vinieron, tan rápido que fue difícil imaginar que alguna vez estuvieran ahí, de no ser por el rastro de huellas que dejaron. De la penumbra salió el lobo más grande que Tommy había visto en su vida. Casi era del tamaño de un caballo. Era de color gris y tenía varias cicatrices en todo el cuerpo. Sus ojos eran amarillentos y profundos. Le faltaba un pedazo de oreja izquierda, pero en verdad era imponente, mucho más grande en tamaño del resto de los lobos que los habían rodeado en un principio. Anaú, qué gusto verte. Ven aquí, muchacho. Conmigo, exclamó Penry mientras se inclinaba y le abría los brazos al animal. El lobo obedeció y recorrió en dirección al capitán, como si fuera un cachorrito. Penry lo abrazó, a lo que Anauk se levantó con sus patas traseras, moviendo la cola y lamiéndole la cara a Penry. El capitán lo empezó a acariciar. Tommy se relajó. Cada suceso que había experimentado a lo largo de la travesía, que parecía más extraño que el interior. Ayesha se acercó al lobo con curiosidad y le dijo a Penry: ¿Y bien, no vas a presentarnos? Por supuesto, dijo Penry mientras le rascaba la barriga al lobo, que ahora estaba acostado boca arriba sobre la nieve. Este es Anouk, rey de los lobos que habitaban en Akerok y un viejo amigo mío. Hola, Anouk, dijo Ayesha mientras se acercaba para acariciarle la cabeza. Tommy, acarícialo tú también. Acarícialo tú también. ¿Verdad que no hace daño, Penry? Si son mis amigos, desde luego que no, dijo el capitán. No, gracias, así estoy bien, dijo Tommy. Siempre he preferido disfrutar a los animales salvajes desde una distancia prudente. Como quieras, dijo Penry. Me imagino que me oliste desde la distancia, ¿verdad, viejo amigo? Penry siguió acariciándolo al lobo como si no existiera nada más en el mundo. ¿Esperas que te conteste?, preguntó Tommy. Por supuesto que no, pero no subestimes a Nook. Es una de las criaturas más inteligentes y valiosas que conozco. El trozo de oreja que le falta lo perdió porque una vez me salvó la vida luchando contra un oso polar que quería comerme cuando era niño. Desde entonces somos muy unidos. Usted está lleno de misterios, capitán, dijo Ayesha, y yo creí que no tenía corazón. Te sorprenderías, dijo Penry. Además, tengo una buena noticia. ¿Cuál?, preguntó Ayesha y Tommy al unísono. Si Ano pudo leer mi rastro, significa que no estamos tan lejos del castillo. No creí. Además, puede seguirnos para llegar más rápido. Capítulo 2. Caminaron guiados por Anouk por senderos acostumbrados, repletos de largos congelados y árboles raquíticos sin hojas. Atravesaron por una gruta helada llena de estalactitas que colgaban en el techo, que estalagmitas puntiagudas que nacían del suelo y formadas figuras grotescas y afiladas en el interior de las grutas. El viento producía sonidos espectrales y desagradables. Ayesha odió ese trayecto del viaje. La cueva probablemente llevaba millones de años existiendo y escondía secretos insonables de una era ahora extinta, pero a la niña no le interesaba quedarse ahí.
para averiguarlo cuando salieron del otro lado de la gruta y vieron los remanentes de la raquítica luz diurna que aún tenía el cielo. Se sintió agradecida. A la distancia vieron un oso polar que intentaba tomar algún pez con sus garras sobre un terreno agrietado que mostraba zonas donde el agua no se había congelado aún. Anou le gruñó al oso de la distancia, pero el capitán Penry lo tranquilizó, rascándole detrás de la oreja, que todavía tenía completa. Mientras eso sucedía, las primeras estrellas de la tarde aparecían en el firmamento, despidiendo un inusual esplendor. En esa parte del mundo, incluso en el cielo, se veía de varios colores, y ciertas partes de lo cual Mara vio a Yesha y a Tommy, puesto que nunca habían visto un fenómeno de esa naturaleza. El capitán les dijo que eran manifestaciones de llamada aurora boreal. Continuaron su camino y después de subir su pendiente escarpada se detuvieron sobre un risco y vieron a la distancia un enorme castillo que parecía hecho de cristal en lo alto de una montaña, circundado por una ciudad que se encontraba completamente cubierta de hielo y yacía a las faldas de la fortificación que parecía sacada de un cuento de hadas. «Ayesha, bienvenida a casa», exclamó Penry. «Este es el corazón del reino. Jamás había visto tanta belleza junta», dijo Ayesha. «Impresionante en verdad», dijo Tommy. «Ahora ya nunca querrás regresar a Umandar». «Por supuesto que sí», dijo Ayesha. «Tengo que salvar a papá, pero después regresarás aquí. Supongo es tu destino y eso está bien. Yo siempre querré lo mejor para ti», dijo Tommy. No creo en el destino», dijo Ayesha mientras contemplaba absorba la ciudad que yacía bajo sus pies y se fijaba en los detalles de los palacetes, edificios y monumentos y amplias calzadas donde varios trineos iban y venían en todas direcciones. Todo se encontraba cubierto por la nieve. La construcción de la ciudad, terminada en forma de obelisco, eran alargadas y delgadas, salvo por algunas cúpulas diseminadas a lo largo y ancho de la urbe. Aquel paisaje se le hizo muy familiar a la niña. Era como si yo hubiera estado ahí antes o hubiera visto ese lugar en un sueño, pero eso, en vez de tranquilizarla, la perturbó. Nunca una sensación horrible, pero prefirió compartirla con nadie. Ya tenía bastante con lo que tendría que afrontar en un futuro inmediato. Después de quedarse parados sobre el risco durante varios minutos en silencio, Penry le instó a que continuara. Comenzaron el descenso hacia la ciudad por un camino ancho y espinado que tenía huellas de trineos, lobos y pisadas de botas. Penry les dijo que ese sendero tenía el nombre de El Camino Real y que terminaba justo en la entrada del castillo de la reina Lana. Había guardias y vigías a lo largo de toda la vía. Llevaban armaduras similares a las de Penry, pero sin tantos ornamentos. Todos tenían gruesas capas para resguardarse del frío, y en cuanto tiempo veía al capitán, los saludaban de la forma militar. Cuando terminaron el descenso, se encontraron en una zona donde había muchos movimientos. Había varios trineos estacionados y soldados marchando y portando grandes lanzas, vociferando y movilizándose en todas direcciones. Se percibía una expectación electrizante en el ambiente. Parecía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Ayesha lo podía sentir en el aire y en el nerviosismo reflejado en el rostro de los soldados, que sudaban de forma copiosa, tenían los labios resecados y se movían como automas, obedeciendo sin rechistar lo que sus superiores les ordenaban, vociferando a un volumen demasiado fuerte para la sensibilidad auditiva de Ayesha. Un hombre rubio que portaba una ostensa armadura llena de
incrustaciones de piedra preciosa, robusto, barbado, se les acercó esbozando una amplia sonrisa y les dijo a Penry: «Buenas tardes, capitán Penry. Es un placer verlo con vida y de regreso a casa. Nuestros vigías nos han avisado de su llegada. He dispuesto nuestro mejor trineo para usted y sus 2 acompañantes. La reina los espera. Buenas tardes, general Anikuk», dijo Penry. «Es bueno verlo también. Te presento a Yesha, heredera del trono de Akerok, y a su amigo Tommy, Chicos Anikuk. Él es el general supremo del ejército de la reina Alana, máxima autoridad militar en todo Akerok, después de la reina, por supuesto». «Su Alteza», dijo Anikuk, haciendo una profunda reverencia hacia Yesha. «Síganme, por favor». «Hola», dijo la niña. «Su ciudad es muy bella. No puedo esperar a conocerla a mayor profundidad. Quiero conocer cada calle y recoveco de la cual está hecha. En lo que a mí me respecta, esa es la ciudad, no mía. Nos sentimos muy honrados con su presencia. El honor es mío. Creo que la ciudad le pertenece a todos los que viven en ella, y eso, por supuesto, lo incluye a usted. Siento que me gustará mucho aquí». «Estoy seguro de que así será», dijo el general. «Estoy a sus órdenes, Alteza». Penry se acercó a Nakut, acariciándole la cabeza. Dijo: «Gracias por traernos sanos y salvos, viejo amigo. Ahora eres libre de regresar con tu manada. Nos veremos después». Anouk le dio la pata y Penry se la sacudió mientras le rascaba con su mano enguantada su enorme cabeza. Después el lobo partió a trote veloz y se perdió dentro del paisaje nevado. «Por aquí, por favor», dijo el general Anikuk. Ayesa, Penry y Tommy siguieron el hombretón hacia un trineo de color negro donde un chofer ya los estaba esperando. A bordo, sujetando las riendas con unos gruesos guantes morados, el hombre estaba abrigado hasta los dientes y no se le podía ver el rostro, ya que tenía unos visores, un gorro y una bufanda puestos. El transporte iba a ser tirado por 6 alces que estaban dispuestos en 2 hileras. Ni Ayesha ni Tommy habían visto esa especie de animales en su vida, y los contemplaron embobados. Sus grandes cornametas les resultaron fascinantes. «Al castillo», dijo el general al chofer mientras Ayesa y sus amigos lo abordaban, a lo que, una vez todos acomodados, el chofer obedeció presuroso. Las cuchillas del trineo se movían como si cortaran mantequilla por el camino nevado. Los alces corrían un grado de velocidad. Aún así, Ayesha pudo ver los edificios de las casas más de cerca, y desde otra perspectiva había gente en las calles de todos lados, de todas las edades, vestidos con ropa abrigadora, desde ancianos y niños, de cual Ayesha encontró curiosidad, puesto que casi no había niños en Umatar. También vio varios jóvenes de su edad, a la edad de Tommy, jugando a aventarse bolas de nieve. Se veían tan felices. Apenas notaron la presencia del trineo, se atravesaban las calles a gran velocidad. Serían conscientes de la gran amenaza que cernían sobre de ellos. Ayesa pensaba que no, de lo contrario, no estarían tan tranquilos, y en esos momentos le vino a la mente una frase de Ptolomeus. Decía mucho: «La ignorancia es una bendición». Realizaron el trayecto en total silencio. Todos estaban muy cansados, pero la niña pensaba que lo peor aún estaba por venir. Aún así, no dejaban de administrarse. En cada calle que atravesaban, cada esquina guardaba una imagen única de una sociedad civilizada, muy poblada y dueña de un esplendor inusitado para ella, que había vivido en la escasez. Ayesa nunca había visto tanta gente junta. Caminaban en grupos, como si nada estuviera pasando en el mundo externo o no importara en lo absoluto. Inundaban comercios, tabernas y centros destinados para la diversión. Era completamente lo opuesto a un Mantar en todos los sentidos. Los edificios y casas se fueron quedando atrás. El trineo se intentó por un sendero empinado y curvo lleno de árboles secos, ramas retorcidas. Cada 50 metros había una guarda
un guardia dispuesto, sentado sobre lo alto de una torreta que les dirigía el saludo militar conforme iban avanzando. Ya casi llegamos, dijo Penry. Qué bueno, porque me estoy congelando, dijo Tommy. Descuida, dijo Penry. El hogar de la reina es frío, aunque no tan frío como en la intemperie. Además, algunos de los salones hay chimeneas donde puedes descansar y calentar tu cuerpo. Eso suena estupendo, dijo Tommy. Ya olvidé lo que se sentía tener calor. El carruaje llegó a una planicie donde Ayesa admiró el castillo de su madre, circundado por grandes murallas cristalinas y diversas, y torres de puntiagudas dimensiones. A lo largo de la fortificación todo parecía hecho de cristal. Ayesa nunca pensó en qué lugar así fuese capaz de extinguir salvo a la imaginación más pródiga. Sintió una energía imponente en un enorme centro energético para que la magia se manifestara. Incluso ella se sentía más viva que nunca, mimetizada con el ambiente. Entraron por un puente elevadizo. Ayesa se asomó hacia abajo y observó el agua congelada en el interior del pozo que rodeaba el castillo, e ingresaron por un portal inmenso que se abrió de par en par hacia el patio de armas. Diversos soldados los estaban esperando, formando dos hileras, aunque tantos se encontraban entrenando al fondo del patio. Un hombre viejo y encorvado lo estaba esperando a la entrada del recinto. Vestía un largo abrigo azul marino con brocados de oro y tenía puesto un sombrero alargado de copa que le servía para ocultar su incipiente calvicie. El carruaje se estacionó justo en la entrada de la puerta principal. El anciano hizo una seña y dos lacayos salieron con una alfombra de color rojo que colocaron junto al trineo y fueron desarrollando hacia el interior de la fortaleza. Hola, Penry, dijo el anciano de una forma cortés pero distante. Me imagino que ella es la princesa. Buenas tardes, Halifax. Así es, dijo Penry. Ella es Ayesa, princesa del reino. Es un honor conocerla, al fin, Su Alteza. Soy Halifax, mayordomo de la reina y el administrador de su hogar. Hola, Halifax. El honor es mío, contestó Ayesha. ¿Dónde está mi madre? La está esperando en el salón del trono, respondió el mayordomo. Tiene muchas ganas de verla. ¿Cómo se enteró de que ya habíamos llegado?, preguntó la niña. Ella tiene sus métodos, replicó Halifax. Después de todo, es la persona más poderosa de todo Anacara. Tiene habilidades que sorpresaban la comprensión humana. Si yo les contara los milagros que le he visto obrar, no lo creerían. A estas alturas yo creía todo, dijo Tommy. Hemos tenido nuestra cuota de milagros durante toda esta travesía. Halifax vio a Tommy como una basura que le hubiera pegado en el zapato, pero no le contestó. Sin embargo, miró a Yesha con una sonrisa de lo más azucarada y le dijo: Acompáñeme, por favor, Alteza. La reina Alana desea hablar con usted y con el capitán Penry en la torre del homenaje. Claro, dijo la niña. ¿Qué es la torre del homenaje? Es donde están los aposentos principales de la reina dentro del castillo. Tenemos diversas torres que sirven para diferentes propósitos, pero ninguna tan importante como la torre de homenaje, desde donde la reina dirige el destino de sus súbditos. Allí se encuentran sus habitaciones privadas, habitaciones para sus colaboradores más cercanos y el salón del trono, por supuesto. Suena muy complicado, quizá para usted, Alteza, que no se encuentra familiarizada aún con los productos, protocolos y disposiciones reales, pero no lo es tanto. Con el tiempo se irá acostumbrando. Pasen, por favor. Ayesa y Tommy atravesaron por una puerta en forma de arco ojival, pero el capitán Penry se quedó fuera y les hizo una seña a Ayesa y a Tommy que se fueran adelantando. Ante todo lo que ellos obedecieron. Ha sucedido algo terrible, Halifax, dijo Penry. Estamos a punto de ser invadidos. La reina ya está al tanto. Han acontecido cosas bastante peculiares durante tu ausencia, más extrañas de lo habitual.
Te podré decir que los viejos poderes en este mundo han resurgido. Su Majestad te necesita en estos momentos, por supuesto. Vivo para servirle a ella y al reino. Una gran amenaza se cierne sobre nosotros. Bien sabes que no sería la primera vez. La corte de la Reina Blanca está preparada para recibir a los invasores. Me da gusto que así sea. Si lo queremos es sobrevivir a la pesadilla se avecina. No dudes de que así será. No por nada somos el único reino que mantiene aún en pie. El ejército del enemigo es numeroso, lo he visto con mis propios ojos. También lo son nuestras fuerzas que pasan contigo. ¿Dónde quedó el valiente y orgullo soldado que alguna vez conocido? Te noto cambiado. Debo reconocer que estoy preocupado. La mayoría de nuestros soldados nunca han peleado en ninguna guerra. En nuestra misión por traer a la princesa perdimos a todos nuestros hombres. Soy el único sobreviviente y vivimos cosas demasiado terribles para ser verdad. Todas obras de ya sabes quién, de eso no tengo duda. Una amenaza que la reina ya derrocó en el pasado, pero esta vez es diferente. Me extraña verte tan tranquilo. ¿Qué opinas de la princesa Yesa? Es muy joven aún, pero sus habilidades son extraordinarias, dignas herederas de su legado. Ves, no tienes que preocuparte, estoy seguro de que Akerot saldrá victorioso. Por el bien de todos, espero que tengan razón, viejo amigo.